Ok, yo creo que ya vamos a empezar. Gracias por asistir hoy. Somos el Spanish Speaking Acousticians in the Americas, un capítulo regional de la Acoustical Society of America, o la ASA. Bueno, este webinar va a ser presentado en español, pero esta vez vamos a tener interpretación simultánea al inglés. Entonces, interesante manera de empezar el 2023. Es la primera vez que hacemos esto. Bueno, hoy tenemos al doctor Fernando del Solar Dorrego y va a presentar sobre su investigación doctoral en acústica de salas de concierto. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la ASA, cómo se puede unir a la ASA propia y también al capítulo. Aquí tienes unos links si estás interesado a unirse como parte de la junta directiva o comité, nos pueden escribir. Siempre hay algo para hacer. Los eventos que hacemos no vienen con mucho trabajo de parte del comité, entonces, bien. Bueno, aquí está la junta directiva actualmente. Tenemos la chair Mariana Botero, el vice-chair Felipe Raimán, yo soy tesorero Zachary L'Italian, secretario Diego Suárez, Ana Jaramillo y unos miembros vocales que ven aquí. Todos estamos muy involucrados en hacer estos eventos. Entonces, bueno, nos pueden seguir en varias redes sociales o nos pueden escribir a correo. Aquí en este QR pueden encontrar todos estos links y también enlaces de inscripción para los eventos, grabaciones pasados y todo lo demás. Tenemos un próximo evento el 30 de marzo y bueno, eso será de bioacústica de animales por Laura Klepper. Y si tienes eventos que, bueno, gustan ver o si tienes algún tema puntual que quieras aportar, pues bienvenidos, escríbenos y hablamos. Bueno, como ya había dicho, este webinar viene con interpretación simultánea al inglés. Entonces, si ven en la parte de abajo de tu pantalla, pueden elegir la opción de escucharlo en inglés. Y ahora les presento a Fernando del Solar Dorrego. Bueno, es un amigo mío desde hace varios años ya y hemos trabajado en este comité. Fue el chair inaugural del comité, entonces ha aportado mucho a este capítulo. Estamos muy afortunados de tener un investigador, un consultor bien con muy buenos aportes a la industria como entero. Y bueno, gracias Fernando y bueno, te dejo para que nos puedas presentar. Gracias. Muchas gracias, Zach. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahí están viendo, ¿no? Lo que ah, a ver, ¿me están escuchando ahí? Está el Sí, lo vemos y Zach. sí. Disculpen, tengo stop share. A ver ¿me están oyendo ahí, Zach? Sí, ¿Se oye mi sí, voz? sí, Fernando. ¿Te escuchamos? Bueno, supongo que sí.
Sí, Fernando, te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces quería contarles un poco sobre la investigación que estuve realizando prácticamente los últimos 5 años, mi investigación doctoral en el Graduate Program in Acoustics de Penn State University. Yo pertenezco a un grupo, pertenecía, pero sigo siendo un miembro de alguna manera, un grupo de investigación que se llama Sound Perception Room Acoustics Laboratory. Está dirigido por la que fue mi directora de tesis, la doctora Michelle Villon. En este grupo de investigación estudiamos la interacción entre la percepción del sonido y los distintos espacios donde se genera el sonido. Quiero hacer una aclaración de cómo va a ser esta presentación. La presentación está basada en 3 estudios subjetivos, y la idea, como la presentación es bastante larga, espero que sea interesante, cuando termina cada estudio y hacemos el summary, o sea, el resumen del estudio, los invito, si tuvieran una pregunta que les surgió durante la presentación de ese estudio, que paremos, hagamos una pequeña pausa antes de pasar al siguiente estudio y que me hagan las preguntas. Voy a contestar las preguntas ahí del Q&A, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, la acústica es una ciencia que se ubica en el entrecruzamiento de otras ciencias. Hay un libro que escribió Frederick Hunt que se llama Origins in Acoustics. Frederick Hunt fue el director de tesis de Leo Beranek en Harvard. Y era en ese libro, que es una historia de la acústica desde los griegos hasta la época de Newton, más o menos, y no siguió más adelante porque Frederick Hunt se murió antes de terminar el libro. Pero ese libro hace mucho hincapié en que la acústica es una ciencia que se nutre de muchas otras ciencias, y que los avances que hay en acústica muchas veces tienen que ver con avances en otro tipo de ciencias, como puede ser la mecánica, la termodinámica, la electrónica, la teoría de sistemas y señales. Entonces es una ciencia que está en el intercruzamiento de otras ciencias. Pero una cosa particular que pasa con la acústica es que a los que nos dedicamos a esto, nos puede movilizar o nos puede interesar una compleja derivación matemática, o sea que nos gusta la ciencia, pero también nos puede mover, nos puede emocionar eh, la música que sale de un buen instrumentista o de una buena orquesta. Entonces que también tenemos una relación con el arte, ¿sí? Entonces la pregunta es si somos solamente científicos o tenemos una parte artística también. Entonces la pregunta es, ¿podemos diseñar sala de concierto cuya acústica agrade a los oyentes y les genere sensaciones de placer? Entonces, ¿la acústica de una sala afecta el disfrute de la música? Entonces, ¿podemos crear una sala que tenga un cierto tamaño, una cierta geometría, unos ciertos materiales que genere emociones de placer en la gente que escucha un concierto ahí? Obviamente con música tocada correctamente, ¿no? Eso es importante. Pero hay un link entre estas dos cosas, entre la geometría, los aspectos físicos de una sala y el disfrute que eso genera en las personas que escuchan un concierto en esa sala de conciertos. Bueno, yo una vez asistí a un concierto en la Dallas Symphony, que es esta sala que está acá, que fue diseñada por Russell Johnson, y a este consultor acústico le dieron mucha libertad al comité de desarrollo de construcción de la sala, le dio mucha libertad para que la acústica realmente suene bien. Es una sala interesante, tiene volúmenes acoplados, tiene una serie de trucos. Pero yo asistí a un concierto en esa sala y tocaban un concierto entre otras cosas, tocaban un concierto de violín de Mozart, y el instrumentista era Leónidas Kavakos, que es uno de los mejores violinistas de la actualidad. Y fue la única vez que yo sentí que, además de las maravillosas notas que salían del Stradivarius tan bien tocado de Leónidas Kavakos, de las notas que había escrito Wolfgang Amadeus Mozart, había una capa más en el disfrute estético o en el dominio estético de lo que estaba escuchando. Y fue la única vez que me pasó eso. Por más que yo soy un asiduo concurrente a conciertos en el Teatro Colón, pero en esa sala realmente sentí algo distinto. Y hay un consultor que es amigo mío acá de Argentina que me dio una definición de lo que es un poco la acústica de una sala, que es un poco el resabio que nos deja en la boca cuando tomamos un buen vino, ¿sí? El vino sería la música, que como hay vinos malos, también hay músicos malos, pero ese resabio que nos deja, agradable, que nos dejan en la boca, puede ser la acústica de la sala. Esto me lo dijo Alberto Aedo, que es un amigo y colega.
Bueno, nosotros tenemos suficiente evidencia para conectar la percepción acústica y las emociones que genera en las personas ese tipo, la acústica de una sala. En un trabajo reciente de mi compañero de laboratorio, Martin Loles, y la doctora Villón, demostró que hay una conexión entre las emociones de placer que podemos tener, por ejemplo, cuando comemos un chocolate, se activan ciertas zonas del cerebro que están asociadas al placer cuando escuchamos música con una acústica apropiada. Hicieron este análisis usando resonancia magnética nuclear y encontraron que se activan zonas del cerebro asociadas al placer cuando la acústica es la apropiada. Por supuesto que este estudio fue complicadísimo, tuvieron que poner sujetos en el resonador, ponerle auriculares, pero bueno, lograron encontrar estos resultados. Bueno, en acústica de salas de concierto siempre estamos moviéndonos entre dos mundos. Un mundo que es el mundo físico, que está dado por la arquitectura de la sala, o sea, su tamaño, los materiales de los que está compuesta, la geometría de la sala, y todo eso crea un campo sonoro. ¿Qué es el campo sonoro? ¿Qué es? Es el sonido directo que viene del instrumento más las reflexiones que se generan de ese sonido en la sala. Eso es la acústica de la sala, el patrón de reflexiones, ¿sí? Entonces genera un patrón de reflexiones tempranas que son importantes desde el punto de vista perceptual y una cola de reverberación. Eso es lo físico que se genera en una sala de concierto. Pero cuando Fernando, una persona va y escucha un concierto en una sala de concierto, tal vez lo puede describir subjetivamente como que la acústica le sonó reverberante, potente, clara, dinámica, brillante, balanceada, que son dos conceptos subjetivos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, es unir esos dos mundos y generar la arquitectura en una sala que nos permita que los oyentes que están en esa sala de concierto le surjan estas ideas subjetivas, o sea, que la sala les parezca clara o reverberante o potente. Pero nosotros necesitamos diseñar algo físico, que es la arquitectura de la sala, lo que eventualmente genere estas percepciones subjetivas en los oyentes que escuchan un concierto en esa sala. Fernando, Bueno, una cosa que podemos hacer en una sala es medir lo que se llama la respuesta al impulso, que es la respuesta de la sala a una señal muy breve, muy corta en el tiempo y muy intensa, que es la delta de Dirac, y la respuesta de la sala a esa delta de Dirac captura toda la información en el dominio del tiempo y la frecuencia de todas las reflexiones de sonido en la sala. Se supone que la sala es un sistema lineal, la ecuación de onda es una ecuación lineal, así que se puede con ciertos límites asumir que la sala es un sistema lineal. Entonces, para eso generalmente se pone en una posición de fuente, una de estas fuentes omnidireccionales que se llaman dodecaedros, que no generan una delta de Dirac, sino que generan una señal que después deconvolucionada nos da la respuesta al impulso. Y en una posición de receptor se coloca un micrófono y se mide la respuesta al impulso. Si en el eje horizontal tenemos el tiempo, graficamos el tiempo, y en el eje vertical la amplitud de la respuesta al impulso, tenemos el sonido directo que llega directo de la fuente al receptor, unas reflexiones tempranas que rebotan en dos o tres superficies, que son muy importantes desde el punto de vista perceptual, y después la cola de reverberación, que es la multiplicidad de reflexiones que viajan, que vienen cada vez con mayor frecuencia. Se sabe que en una sala la densidad de reflexiones aumenta con el cuadrado del tiempo y se genera la cola de reverberación, que son esas reflexiones que vienen de muchos lados, de muchas reflexiones, de muchas direcciones distintas, y cada vez se van atenuando cada vez más porque viajaron una distancia más larga y interactuaron con una mayor cantidad de superficies que les fueron sacando intensidad. Fernando, Entonces, de la respuesta al impulso se pueden derivar parámetros acústicos, ¿sí? Y se ha encontrado que estos parámetros están correlacionados con aspectos subjetivos de la acústica de una sala. Estos parámetros lo que hacen es resumir la información contenida en la respuesta al impulso, y se ha demostrado en muchos estudios que están correlacionados con varios aspectos subjetivos de la acústica de una sala. Los parámetros más aceptados hoy en día son los que están listados en el anexo A de la norma ISO 33821. Esta norma en realidad es una norma que explica cómo medir el tiempo de reverberación, pero tiene este anexo donde se listan una serie de parámetros que se obtienen de la respuesta al impulso. Este es el anexo A, ¿sí? Y hay una serie de parámetros, strength, que es la cantidad de amplificación pasiva que genera la sala,
la reverberancia, la claridad. Ya vamos a explicar qué son estas cosas. Después el soft width y el listener envelopment. Hay una serie, describe estos parámetros que están asociados con estos aspectos subjetivos de la acústica de una sala. Entonces, el objetivo de esta investigación, de mi investigación doctoral, fue obtener más información sobre los parámetros acústicos actualmente aceptados. La motivación para esta investigación surgió de un paper del 2011 de John Bradley. John Bradley es un conocido científico y consultor acústico canadiense que trabajó muchos años en el National Research Council de Canadá, con el cual tuve varias conversaciones durante la investigación para que me dio algunas recomendaciones. Entre ellas me sugirió publicar mi investigación en el Journal de la Acoustical Society of America y no en otro journal. Pero bueno, en un paper del 2011, John Bradley sostiene que los parámetros acústicos que tenemos no es que hay que tirarlos a la basura, son buenos, son informativos y sirven. Lo que necesitamos más información sobre esos parámetros para poder completar toda la gama de conocimiento que podemos tener acerca de estos parámetros más aceptados. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer más Just Noticeable Differences, que son los mínimos cambios que tenemos que introducir en uno de los parámetros para que la sensación perceptiva asociada a ese parámetro cambie, o sea, que haya un cambio en la percepción asociada a ese parámetro, o sea, cuál es el mínimo cambio que tenemos que introducir en el parámetro para que haya asociado un cambio perceptual. Esas son las Just Noticeable Difference. Después necesitamos saber cómo tenemos que combinar las distintas bandas de octava de los distintos parámetros acústicos para encontrar estos Single Value Frequency Average Measures que están mejor correlacionados con el aspecto subjetivo asociado a ese parámetro. Y por último, necesitamos tener valores preferidos, tener más información sobre valores preferidos para estos parámetros, de manera que podamos diseñar una sala de concierto, que sea para música sinfónica o para música de cámara, cuáles son los valores preferidos para esos parámetros para poder diseñar una sala de estos tipos. Bueno, voy a comentar un poquito de la estructura de esta presentación. Hubo una introducción que fue la que ya di. Después voy a hablar sobre el estudio 1, que fue obtener o encontrar una Just Noticeable Difference de un parámetro, un parámetro acústico que se llama Early Decay Time, o EDT o EDT. Después el estudio 2 fue encontrar estas Single Value Frequency Average Measures, que son resúmenes o simplificaciones de las bandas de octava de los distintos parámetros que están mejor correlacionados con los aspectos subjetivos, y se encontraron estas Single Value Frequency Average Measures para el Early Decay Time y para otro parámetro que se llama el índice de claridad o Clarity Index. Y el estudio 3, que es un estudio que todavía está en proceso, seguimos testeando sujetos, fue encontrar valores preferidos para parámetros acústicos. Los resultados de este estudio 3 no son conclusivos, porque todavía seguimos testeando sujetos, porque la muestra que tenemos no es lo suficientemente grande. Y después vamos a dar unas conclusiones. Cuando termine el estudio 1, voy a tratar de contestar las distintas preguntas que se vayan generando y después seguimos al estudio número 2. Bueno, el estudio 1, como dije, fue encontrar una Just Noticeable Difference del parámetro acústico Early Decay Time. Les voy a dar un poquito de contexto sobre este estudio y vamos a empezar a tratar de entender qué son estas Just Noticeable Differences. Es un concepto derivado de la psicofísica. La psicofísica es una ciencia que los pioneros fueron Weber y el otro, ¿cómo se llama? De Weber y, bueno, no me acuerdo cuál era el otro científico alemán que iniciaron esta ciencia. Y esta ciencia lo que hace es encontrar la relación entre los parámetros del mundo físico que nos rodea, por ejemplo, la temperatura de una pared o de una torta, y cómo los seres humanos perciben esos parámetros físicos con sus propios sentidos. Entonces, la Just Noticeable Difference es el mínimo cambio que hay que introducir en un parámetro objetivo que queda un cambio en el aspecto subjetivo asociado. Por ejemplo, yo puedo tener una manzana en la mano que pesa 200 gramos. Si a esa manzana la cambio por una manzana que pesa 205 gramos, lo que queremos saber es si una persona puede detectar ese cambio.
Por supuesto que estos valores de estos Just Noticeable Difference son valores que se obtienen estadísticamente para el normal de las personas, pero es ese mínimo cambio que introducimos en una magnitud física, como puede ser el peso de una manzana, que genera un cambio asociado en la percepción de la persona de ese parámetro físico, ¿sí? Entonces acá tenemos el peso real de una manzana y cómo una persona percibe el peso de esa manzana. Entonces, el conocimiento de las Just Noticeable Difference de parámetros acústicos es crucial, por ejemplo, durante la fase de diseño de una sala, porque nos permite saber si un pequeño cambio en, por ejemplo, la orientación de un reflector o un cambio en un material va a tener un impacto que pueda ser percibido en la gente que escucha un concierto en esa sala. Si yo quiero cambiar la posición de un reflector para aumentar, por ejemplo, el índice de claridad, si ese cambio en el índice de claridad no es lo suficientemente grande, no está por encima de su Just Noticeable Difference, las personas no lo van a poder percibir. Entonces no va a tener sentido hacer ese cambio, ¿sí? Entonces esta es una sala que está en construcción y, por ejemplo, tomar una cierta decisión de la geometría de la sala, tenemos que ver si ese cambio va a poder ser percibido por la gente. Lo mismo en un modelo digital, podemos probar con distintos materiales o con distintas geometrías, pero siempre que estén por encima de la Just Noticeable Difference. Bueno, históricamente los estudios en la ciencia de la acústica de salas comenzó con los estudios de Wallace Clement Sabine a finales del siglo XIX, y él encontró la relación entre un parámetro físico de una sala, que es el tiempo de reverberación, y un parámetro subjetivo, que es la reverberancia, cómo percibimos la reverberancia de una sala. Entonces, durante muchos años, el tiempo de reverberación fue el único parámetro que hubo para predecir la reverberancia. Pero en estudios más modernos se encontró que hay un parámetro que se llama Early Decay Time, que tiene que ver con el decaimiento temprano en la curva de decaimiento, que está mejor correlacionado con la percepción de la reverberancia que el tiempo de reverberación de Sabine, ¿sí? El Early Decay Time fue propuesto originalmente por Wilhelm Jordan en 1970 y se determina como el tiempo de decaimiento de los primeros 10 decibeles en la curva de decaimiento. Ese tiempo después se lo multiplica por 6 para que sea comparable con el tiempo de reverberación. Entonces, por ejemplo, si yo en una sala genero un nivel constante de sonido y corto la emisión de sonido abruptamente, voy a tener un decaimiento progresivo del nivel de sonido en la sala, porque se va absorbiendo en la superficie, ese sonido se va absorbiendo, y tengo una curva de decaimiento como la curva azul que ven acá en el gráfico. En el eje horizontal del gráfico tenemos el tiempo en segundos, y en el eje vertical, la caída en decibeles desde el, digamos, 0 decibeles, que es cuando se cortó la emisión de sonido. Entonces, el early decay time está asociado a la caída de los primeros 10 decibeles. Después se lo multiplica por 6 para que sea comparable con el tiempo de reverberación. O sea, el tiempo que tarda el sonido en decaer 10 decibeles. Y para obtenerlo hay dos formas. Una es interpolando con una recta por mínimos cuadrados, que es esta recta que ven acá en puntos, sí, en puntos rojos. Y esa es una manera, se interpola con esa recta y se ve el tiempo que tardó en decaer 10 decibeles. Y después hay otro método, que es el que propone David Griesinger, que dice que el early decay time es el tiempo entre que se corta la emisión de sonido y cuando se llega en la curva de decaimiento a los 10 decibeles directamente. El tiempo ese es el early decay time. Bueno, el early decay time está mejor correlacionado con la percepción de la reverberancia que el tiempo de reverberación. Y la reverberancia es la percepción de la persistencia del sonido en la sala cuando los instrumentos en la sala dejaron de emitir. Y tiene bastante sentido esto, que la percepción de la reverberancia en una sala de concierto está asociado al comienzo del decaimiento. Porque cuando nosotros estamos escuchando un concierto en una sala de conciertos, siempre estamos escuchando el principio del decaimiento, porque la música sigue continuando y ejecutándose y no nos permite escuchar el decaimiento total del sonido, ¿sí? La única obra que yo conozco que permite, por ejemplo, escuchar esos 2 segundos de tiempo de reverberación que tiene una sala de concierto, es una obra que se llama La Obertura Corolarius de Beethoven, que tiene un stop chord, que toda la orquesta viene tocando y de repente toca un acorde y hay un silencio en la música lo suficientemente largo para escuchar todo el decaimiento, todo el decaimiento del sonido
en esos 2 segundos que dura el tiempo de reverberación. Bueno, hay estudios subjetivos que encontraron que el early decay time está mejor correlacionado con la percepción de la reverberancia. Hay un estudio de Lehman de 1976 que usó cabezas binaurales y grabaciones de orquesta en vivo y que promediaron las frecuencias entre 100 Hz y 3200 Hz del early decay time, y la correlación que encontraron entre el... Fernando, Fernando, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Ahí se oye? hola, sí, habíamos Sí, ya, perdido el volviste. audio. Gracias. ¿Desde dónde? ¿Lo de Lehman? Sí, no, cuando acabas de explicar que early decay time se relaciona con la verdadera percepción de reverberancia. ¿Escucharon lo de la cobertura Corolarius? Sí, Bueno, entonces hay estudios subjetivos, que por ejemplo está el de Lehman de 1976, que utilizó una cabeza binaural y una orquesta en vivo para obtener las respuestas al impulso, y utilizó un esquema de promediado de frecuencias entre 100 Hz y 3200 Hz, y encontró que la correlación entre la reverberancia y el early decay time es muy alta, de 0,89, ¿sí? Y Barron, en su clásico estudio de salas británicas, en las cuales envió a oyentes expertos con un cuestionario, para un esquema de promediado de bandas de octava del early decay time en las bandas de octava de 125 a 2000 Hz, encontró que la correlación entre el early decay time y la reverberancia fue de 0,53, mientras que la correlación entre el tiempo de reverberación, que el tiempo de reverberación se lo describe como T30 muchas veces, fue de 0,39, o sea, mucho más baja la correlación entre reverberancia y tiempo de reverberación que entre reverberancia y early decay time. Bueno, hubieron estudios anteriores para tratar de encontrar la Just Noticeable Difference del tiempo de reverberación, del T30, ¿sí? Y está el famoso estudio de Serafim del año 1958, que Serafim utilizó señales o sea, ruidos, unas señales que eran ruido con decaimiento que le cambiaba la pendiente, o sea, el ratio, la velocidad de decaimiento. Entonces le preguntaba a la gente si podía determinar un cambio en la pendiente de decaimiento que está asociado obviamente al tiempo de reverberación. Una pendiente más rápida es un tiempo de reverberación más corto, ¿sí? Serafin testeó más de 500 sujetos, no tengo la menor idea cómo hizo para testear 500 sujetos, yo testé 21 y casi me muero, pero bueno, testeó 500 personas utilizando señales con ruido con decaimiento filtrado por bandas de octava. Y el valor que usualmente se reporta de este estudio es que la Just Noticeable Difference del tiempo de reverberación es aproximadamente el 5% del tiempo de reverberación. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una sala que tiene un tiempo de reverberación de 2 segundos, la Just Noticeable Difference sería de 0,1 segundo. Lo que quiere decir que si nosotros en esa sala que tiene un tiempo de reverberación de 2 segundos aumentamos el tiempo de reverberación a 2,1 segundos, una persona podría detectar un cambio en la reverberancia. Entonces, este es el gráfico del estudio de Serafim, que está en el libro de Kramer y Müller, que fue un libro importantísimo porque ese libro resume toda la investigación que se hizo en Alemania en los años 60 y los años 70, que fue muchísima investigación que hicieron los alemanes, eran papers que estaban en el alemán. Y el libro de Kramer y Müller resumió mucho de esa investigación que se hizo en Alemania, y posteriormente un empleado de Wolper, Annecy Newman que se llamaba Ted Schulz lo tradujo al inglés, y gracias a él, yo que no hablo alemán, pude tener acceso a estos papers. Entonces, este es el gráfico del experimento de Serafin. En el eje horizontal tenemos el tiempo de reverberación en segundos, y en el eje vertical tenemos la Just Noticeable Difference,
como un porcentaje del tiempo de reverberación. Entonces fíjense que este es el valor que generalmente se reporta de este estudio, o sea, el 5%, ¿sí? El 5% del tiempo de reverberación. Pero para los tiempos de reverberación que generalmente encontramos en una sala de concierto, que es alrededor de 2 segundos, la Just Noticeable Difference en realidad es más bien 3,5%, ¿sí? Del tiempo de reverberación, según este estudio. Bueno, no sé, de una manera u otra, este es el valor que se reportó siempre de este estudio fue que era el 5%, y de alguna manera esto fue lo que se cita en el anexo A de la norma ISO 33821. Si vamos al anexo A, vemos que para Perceived Reverberance, la magnitud acústica es el early decay time y que la Just Noticeable Difference es el 5% relativo, ¿sí? Bueno, ahora les voy a contar un poquito del diseño experimental que usamos para encontrar esta nueva Just Noticeable Difference del early decay time. Bueno, hay distintos métodos para encontrar una Just Noticeable Difference. Está el método de ajuste, el método de límites, y está el método de Constant Stimuli, que es el método más preciso para encontrar Just Noticeable Differences. Y nosotros usamos ese método y utilizando una variable que se llama Two Alternative Force Choice, que tienen dos alternativas y tienen que elegir una o la otra, ¿sí? Entonces, los sujetos lo que hicieron fue comparar un estímulo estándar que no cambiaba durante los tests con un estímulo de comparación que variaba en un rango de valores de early decay time. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos una respuesta al impulso, que es la respuesta del impulso estándar, y una respuesta al impulso comparación. Estas respuestas al impulso después se convolucionaban con música anecoica para que generaran música. Entonces teníamos una respuesta al impulso estándar y otra respuesta al impulso comparación, a la cual artificialmente se le modificaba el early decay time en un rango de valores, ¿sí? Entonces los sujetos comparaban el estímulo estándar con los estímulos comparación. El estímulo comparación siempre era más reverberante que el estímulo estándar porque siempre tenía un early decay time más largo que el estímulo estándar, ¿sí? La tarea de los sujetos era identificar correctamente cuál era, que el estímulo comparación era el más reverberante de los dos. Lo que pasa es que los sujetos no sabían cuál era el estímulo comparación y cuál era el estándar. Tenían que elegir uno de los dos, cuál era el más reverberante, ¿sí? Entonces tenían esta interfase gráfica que lo escuchaban en la cámara ecoica. Podían escuchar los dos fragmentos de música, uno era el estándar y otro el comparación, pero ellos no sabían cuál era. Podían hacer play A o play B para escuchar los dos estímulos, y después tenían que seleccionar cuál de los dos les sonaba más reverberante. Los sujetos escuchaban, o sea, las respuestas al impulso estándar y comparación se convolucionaban con un fragmento de música anecoica que era la Arlésienne de Georges Bizet, de 20 segundos. Y después, con los datos experimentales, se ajustaba una curva psicométrica, que es lo que plantea el método de Constant Stimuli, del cual se obtiene la Just Noticeable Difference. Entonces, como dije, se ajustaba una función psicométrica a los datos experimentales y la JND, la Just Noticeable Difference, se obtenía de esta curva psicométrica. Entonces, fíjense, en este gráfico que tenemos acá a la derecha, el eje horizontal es el porcentaje de cambio de early decay time que tiene cada uno de los estímulos de comparación. O sea, donde está cada uno de los puntos rojos, por ejemplo, un estímulo tenía un 5% de cambio en el early decay time, otro tenía un 15%, todos los estímulos de comparación. Otro tenía un cambio del 25%, otro del 35%, etcétera, hasta 90% de cambio en el early decay time. Y después la probabilidad de que el estímulo estándar haya sido juzgado más reverberante que el estímulo comparación, está dado para cada valor del estímulo comparación, está dado por el número de respuestas en los cuales los sujetos correctamente identificaron el estímulo de comparación como el más reverberante, dividido el número de intentos, ¿sí? Entonces, estas proporciones, por ejemplo, acá en el estímulo con un 5% de cambio en el early decay time, la probabilidad fue del 63%, con el estímulo con un 15% de cambio en el early decay time fue del 0,80%,
etcétera. 0,80% no, de 0,8, o sea, de un 80% y así sucesivamente. Entonces después, con un software que es especial para esto, que utiliza estadística bayesiana, se ajusta esta curva psicométrica que tiene esta fórmula que está acá. Y para ajustar la curva se utiliza esta técnica de estadística bayesiana que la ajusta de la mejor manera posible, y hay ciertos parámetros de ajuste, que son estas letras que están acá, C, A y B, que los ajusta el software, donde C es el valor del estímulo de comparación en Early Decay Time, o sea, cómo va variando el porcentaje, el cambio en Early Decay Time en el estímulo de comparación. A es efectivamente el umbral, o sea, la Just Noticeable Difference, y B es la pendiente de la curva ciclométrica. Entonces, el método de Constant Simule dice que una vez que fijamos, o sea, que fiteamos, o que ajustamos la función psicométrica a los datos experimentales, tenemos que ir a la probabilidad del 75% en la curva psicométrica, y eso nos da la Just Noticeable Difference. En este caso sería que la Just Noticeable Difference del Early Decay Time es del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona estadísticamente pueda detectar un cambio en la reverberancia, tenemos que cambiar el Early Decay Time en un 25%. Que si tenemos un cierto Early Decay Time, para que una persona pueda detectar un cambio en la reverberancia, lo tenemos que aumentar o decrementar en un 25%. Bueno, como les dije, teníamos una serie de respuestas al impulso que después modificamos artificialmente para tener los estímulos de comparación. Y utilizamos 3 respuestas al impulso distintas, o sea, encontramos una Just Noticeable Difference para cada una de estas respuestas al impulso, y cada una de estas respuestas al impulso correspondía a una sala de concierto distinta. La sala A es una sala de forma de caja de zapatos, que es una tipología muy común para salas de concierto. Nosotros la llamamos shoebox, o sea, forma de caja de zapato moderna. Tiene 2005 asientos y un tiempo de reverberación de frecuencias medias de 2,9 segundos, y el índice de claridad, que obviamente varía de asiento a asiento, pero bueno, en promedio es más o menos menos 3,5 decibeles. Entonces, en el gráfico que tenemos a la derecha, tenemos en el eje horizontal las bandas de octava de la frecuencia en bandas de octava, y en el eje vertical tenemos el Early Decay Time en segundos. Y el espectro de Early Decay Time de esta sala es el que vemos ahí en verde, de la sala A. Tiene más reverberancia en bajas frecuencias. Después, la sala B es una sala de tipo shoebox clásica, o sea, de tipología caja de zapatos clásica, con 2.625 butacas, un tiempo de reverberación de frecuencias medias de 2,3 segundos y un índice de claridad de menos 4,7 segundos. Y el espectro del Early Decay Time de esta sala es el que se ve ahí en naranja. Y por último, la sala C es una sala con forma de abanico, que no es una muy buena tipología porque no tiene muchas reflexiones laterales. Con un número de asientos no lo podemos revelar porque no tenemos permiso de la sala para que ustedes no la puedan identificar perfectamente. El número de asientos es entre 1900 y 2100 asientos. El tiempo de reverberación está entre 1,7 y 1,9 segundos. Y la claridad está entre 0,1 y 0, entre 0 y 1 decibel. Y es una sala mucho menos reverberante esta, y que tiene este espectro del Early Decay Time. Bueno, en el diseño experimental de este estudio, lo que hicimos fue tener 4 casos en los cuales modificamos simultáneamente todas las bandas de octava, multiplicamos el Early Decay Time en todas las bandas de octava, lo que se llama un cambio de banda ancha. Se modificaba el Early Decay Time de todas las bandas de octava. Y después nos interesó ver cuál era la Just Noticeable Difference cuando se modificaba nada más que una cierta parte del espectro, o sea, o frecuencias bajas, o frecuencias medias, o frecuencias altas. Eso no fue Fernando, en... Sí, em, no, pues estaba recibiendo unos comentarios que de pronto si puedes hacer unas pausas o hablar de una forma un poquito más lento para que se pueda interpretar con mayor facilidad. en inglés, No, por el no, inglés. en español como estás presentando, pero de pronto un poquito más lento. Bueno, sí, Listo, muchas gracias. de nada.
El diseño experimental consistió en 4 casos bases de banda ancha en el cual se modificaba el early decay time en todas las bandas de octava simultáneamente, y 3 casos de bandas individuales donde se modificaba nada más que una región del espectro, ¿sí? Entonces se midieron un total de 7 casos. Entonces teníamos los casos que llamamos de all bands, en los cuales se modificaban todas las bandas de octava simultáneamente del early decay time. Se modificaron las bandas entre 63 y 8000 Hz, y se usaron las 3 salas que nombré, las salas A, B y C. Se hicieron cambios en estas 3 salas. Los cambios porcentuales del early decay time fueron 5, 15, 25, 35, 45, 60, 75 y 90%. ¿sí? Se hicieron esos cambios en el early decay time de esos valores en el estímulo comparación. ¿sí? Después se tomó un caso pooled, que es un caso en el cual se convergieron los datos de all bands de las 3 salas, de las salas A, B y C. ¿sí? Se combinaron los resultados de las 3 salas, también en todas las bandas de octava, y los cambios porcentuales fueron los mismos. ¿sí? Después se analizaron los casos de bandas individuales, ¿sí? Pero solamente para la sala A, con la respuesta al impulso de la sala A, que fueron el caso de las low bands, en las cuales se modificaron nada más que las frecuencias de 63, 125 y 250 Hz. Esto se hizo en la sala A. Y para las low bands nos dimos cuenta que detectar un cambio en reverberancia cuando solo se modifican las frecuencias bajas del early decay time, es muy difícil detectar un cambio en reverberancia cuando se modifican las frecuencias bajas del early decay time. Entonces, por esa razón, los cambios porcentuales en las low bands son mucho más grandes y van hasta 120%. En las mid bands, que son las frecuencias de 500 y 1000 Hz, se hicieron cambios nada más que en la sala A, y se volvieron a los cambios porcentuales desde 5 a 90%. Después tuvieron las high bands, las cuales se modificaron las bandas de 2000, 4000 y 8000 Hz. ¿Bien? Bueno, acá quiero mostrarles un poco cómo fueron los cambios espectrales del early decay time de las señales, para mostrarles que fueron de tipo percentual. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la sala C, en la cual se cambiaron todas las bandas simultáneamente. Entonces, el caso base es el caso rojo, y ahí se aumentaron en todas las bandas de octava, se aumentó el early decay time en los porcentajes que se ven acá, 5%, 15%, 25, 35, 45, etc. Y lo que le quiero mostrar acá es cómo fueron los cambios percentuales en las high bands, cuando se modificaron solamente las bandas más altas. Este es el caso 7, con la sala A. La curva roja es el caso base, y estos son los cambios percentuales que se generaron, en este caso en el caso 7, que se modifican las high bands. Bueno, las auralizaciones de estos estímulos se realizaron en la sala Auras, que está en el campus de Penn State, y utilizamos un sistema de auralización que se llama Ambisonics. Utilizamos Ambisonics de tercer orden. Esta es la sala Auras, que es una cámara anecoica que tiene un arreglo esférico de parlantes alrededor del punto de escucha, ¿sí? La cámara anecoica presenta un comportamiento de campo libre, o sea, que quiere decir que es anecoica hasta 200 Hz, más o menos. Por debajo de eso empiezan a haber problemas modales y deja de ser anecoica en bandas de tercio de octava, ¿sí? Entonces hay un arreglo esférico alrededor del oyente de 30 parlantes y 2 subwoofers. Y el campo sonoro físico medido, o sea, porque estas respuestas al impulso que yo les describí fueron medidas en salas de conciertos, ¿sí? Entonces, en una serie, hicimos un programa de mediciones en salas de conciertos. Se midieron 21 salas de concierto en Estados Unidos y Europa, y se medían las respuestas al impulso con un micrófono especial que se llama el Eigenmic, que es un micrófono de Soundfield de tercer orden,
que permite codificar el campo sonoro espacial en ambisonics de tercer orden. Entonces, esas respuestas al impulso espaciales después se pueden reproducir con mucha precisión adentro de la sala Auras. Entonces nosotros con una tablet, tal como tiene mi compañero Matthew Neal acá en el centro de la sala, uno puede cambiar con un botón y escuchar la misma música como si estuviese en el Concertgebouw de Ámsterdam o en el Boston Symphony Hall, la misma música, y puede ir cambiando y escuchando cambios en la acústica, ¿sí? El campo sonoro reproducido se reproduce con precisión en un punto en el centro del arreglo esférico de parlante que se llama el sweet spot, que tiene el tamaño más o menos de una cabeza humana, ¿sí? Bueno, vamos a comentar un poco los resultados que obtuvimos de la Just Noticeable Difference del Early Decay Time. Bueno, los resultados que obtuvimos con 21 sujetos, ese fue el tamaño de la muestra, evidenciaron que la Just Noticeable Difference de banda ancha del Early Decay Time excede por mucho al valor de Seraphim. Y la razón que nosotros pensamos que por qué ocurre esto es porque Seraphim utilizó ruido interrumpido o ruido con decaimiento como señal. Y nosotros utilizamos música que se está ejecutando. Y es mucho más difícil, es mucho más fácil encontrar cambios en reverberancia, en ruido con decaimiento, que en música que se está ejecutando. Es mucho más difícil detectar esos cambios, ¿sí? Por eso creemos que la Just Noticeable Difference del Early Decay Time que nosotros medimos es bastante mayor que la de Seraphim. Es más precisa porque en realidad nosotros lo que escuchamos en una sala de concierto es música, no ruido con decaimiento, ¿sí? Entonces, para la sala A, la Just Noticeable Difference que encontramos fue del 17%, para la sala B fue del 13%, y para la sala C fue del 25%. Esto siempre para cambios broadband, en el cual se modifican todas las bandas de octava de la Early Decay Time simultáneamente. Y por último, tomamos todos los resultados de las tres salas y lo metimos en un resultado que llamamos pooled o convergente, digamos, de todos los resultados. Y este es el valor que podemos citar de nuestro trabajo, que la Just Noticeable Difference del Early Decay Time en banda ancha es del 18% del Early Decay Time. Ahora, nosotros también tenemos una conjetura, que es que es posible que la Just Noticeable Difference del Early Decay Time sea un número constante en segundos, más que un porcentaje del Early Decay Time. Lo que observamos es que si multiplicábamos el valor del Early Decay Time en frecuencias medias con la JND de cada sala, el número en segundos, en segundos de tiempo que encontrábamos era similar para las tres salas. Pues fíjense que las tres salas tienen como un valor, una JND bastante distinta. Hay una que tiene un 25% y la otra tiene un 13%. Entonces, si tenemos el espectro de las tres salas acá, donde el espectro del Early Decay Time de las tres salas, donde el espectro negro es el espectro de la sala A, el espectro verde es de la sala B y el espectro violeta es de la sala C, si tomamos las frecuencias medias del Early Decay Time de la sala A y las promediamos y las multiplicamos por la JND que encontramos, nos da que esa multiplicación es igual a 0,44 segundos. Si hacemos lo mismo con la sala B, promediamos las frecuencias medias del Early Decay Time y las multiplicamos por la JND de esa sala, nos da un valor de 0,33 segundos. Y por último, si tomamos las frecuencias medias de esta sala, la sala C, y la multiplicamos por su JND, nos da un valor de 0,36 segundos. Esto da el indicio que quizás la JND del Early Decay Time sea un valor constante en segundos, en el rango de 0,3 a 0,45 segundos, pero bueno, esta es una conjetura que hemos hecho, ¿sí? Ahora, cuando modificamos nada más que algunas bandas de Early Decay Time, las bandas, las JND son mucho más grandes que la JND de banda ancha. Es mucho más difícil detectar un cambio de reverberancia cuando modificamos bandas individuales de Early Decay Time
que cuando modificamos todas las bandas. En el caso de las low bands, ese cambio tiene que ser muy grande. Encontramos que la JND es del 92%. Para las frecuencias medias hay más sensibilidad, el oído es más sensible a cambios en reverberancia cuando solo se modifican las frecuencias medias del early decay time, y nos dio una JND del 45%, mientras que para las bandas altas la JND fue de un 56%. ¿Sí? Bueno, entonces algunos takeaways, como dicen los norteamericanos, de estos resultados, es que cambios en el early decay time en bajas frecuencias no son muy efectivos para crear cambios en la percepción de la reverberancia. ¿Sí? Un truco que a veces se utiliza en una sala para disminuir su early decay time sin modificar mucho el tiempo de reverberación es agregar absorción cerca del escenario. Eso baja la intensidad de las reflexiones tempranas, la curva de decaimiento es más vertical y se baja el early decay time sin modificar mucho el tiempo de reverberación. Pero esta absorción que agregamos en la parte frontal de la sala de concierto no tiene por qué ser de banda ancha, porque los cambios en bajas frecuencias de early decay time tienen poco impacto en la percepción de la reverberancia. Entonces, simplemente con absorción de frecuencias medias y altas nos alcanza para introducir un cambio en la reverberancia. Bueno, voy a hacer un resumen del estudio 1. La Just Noticeable Difference del early decay time de banda ancha es aproximadamente del 18% del early decay time. Las Just Noticeable Difference de bandas individuales son mucho mayores que las de banda ancha, y los cambios de early decay time en bajas frecuencias no son efectivos para inducir cambios en la reverberancia. Puede ser que la JND de early decay time de banda ancha puede ser que sea un valor fijo en segundos de 0,3 a 0,45 segundos, o sea que si nosotros modificamos el early decay time en 0,45 segundos vamos a detectar un cambio en la percepción de la reverberancia. Esa es una conjetura que hicimos, y no sé si queda algo más. Y claro, este estudio fue publicado en el Journal de la Acoustical Society of America, que fue una recomendación de John Bradley. Bueno, voy a hacer una pausa ahora y voy a responder algunas preguntas si hay. ¿Querés leerlas vos, Zach, y yo las respondo? Bueno, en este momento no veo ninguna ¿Ninguna? pregunta en el chat, pero bueno, en el Q&A. Entonces, si quieres, puedes seguir. Bueno, Pero si alguien tiene alguna pregunta. acá hay Ya. una. ¿Querés leerla vos, Zach? Sí, Alexis Campos pregunta, ¿la separación por bandas se hizo por octavas o por tercer de octavas? Tercio de octava. No, por banda de octava, sí. Es bastante poco común que, que cuando uno muestra un gráfico de un parámetro acústico, se lo haga en tercio de octava. Es bastante común en acústica de salas, en room acoustics, mostrar el espectro de un parámetro en bandas de octava, no de tercio de octava. Por lo menos yo lo he visto así generalmente. Sí. Acá hay otras preguntas, Zach. Sí, hay otro aquí por Manuel Castizo. ¿Qué supone un JND del 18% de EDT en la dispersión espacial de una sala? Dispersión espacial. Sí, así dice. Ay, no sé. No veo mucho la dispersión así, en la percepción espacial, en el listener envelopment, en el apparent source width, en el efecto espacial. No llego a entender mucho la pregunta, pero bueno, por ahí Puede después lo ser podemos. que de pronto si Manuel nos puede aclarar un poquito la pregunta, la puedes contestar después. Tal vez lo que quiere decir es la variación del early decay time en la sala, o sea, cómo va cambiando el early decay time en las distintas posiciones. Y que sí, es una buena pregunta si muchas veces la variación del early decay time en toda la sala, si es menor a la just noticeable difference,
quiere decir que no habría cambios de percepción de reverberancia en distintos asientos de la sala. Tal vez es eso lo que él quiso decir. Dice que es correcto. Ok, bueno, me alegro. Gracias, Fernando. ¿Alguna más? No. Bueno, apenas llegó uno. Puede ser objetivo que los valores de TR e de T sean iguales. Si se puede lograr lo mismo. Así lo Sí, entiendo yo. sí, pueden ser similares. Lo que yo creo es que en una sala de concierto donde se escucha música, es más importante el early decay time porque está mejor correlacionado con nuestra percepción de la reverberancia que el tiempo de reverberación. Digamos, una sala también se diseña, el volumen en metros cúbicos que tiene se diseña con el tiempo de reverberación. También cuando se diseña una sala se busca un objetivo en el tiempo de reverberación, pero lo que dicta nuestra percepción de la reverberancia es más el early decay time que el tiempo de reverberación. Gracias, Fernando. ¿Alguna más? No. Bueno, No, por ahora no. Entonces, adelante. bueno, voy a seguir. Bueno, vamos a seguir con el estudio 2, que son estas famosas Single Value Frequency Average Measures, ¿no? Que son promedios de distintas bandas de octava de un parámetro que están mejor correlacionadas con el aspecto subjetivo asociado, ¿sí? Entonces, estas Single Value Frequency Average Measures eh, debería estar mejor correlacionadas con el atributo perceptual asociado. Entonces, para aplicaciones prácticas de acústica de salas, a veces deseamos reducir los valores en banda de octava a una sola métrica, a un solo número, y ese número debería estar mejor correlacionado con su atributo perceptual asociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el early decay time y lo separamos en bandas de octava, nosotros quisiéramos hacer un promedio ponderado de esa banda de octava y obtener un número que esté mejor correlacionado con el aspecto perceptual asociado. Lo que tenemos que saber es cuáles son esos coeficientes del promedio ponderado. Hablé bastante hasta ahora del early decay time, pero ahora es turno de hablar de otro parámetro que se llama el Clarity Index o índice de claridad, que está asociado con la percepción de la claridad musical. Y la claridad musical, obtuve esta definición del libro de Marshall Long, se define como el grado con el cual se puede distinguir los sonidos individuales de ocurrencia veloz, ¿sí? Tener buena claridad es algo deseable en una sala de concierto. Entonces, la claridad musical se ha demostrado en los estudios de Reichardt, que le dije que está en ese libro de Kremer y Müller, demostraron que la claridad musical está correlacionada con este índice de claridad o Clarity Index. ¿Cómo se define el índice de claridad? Es un cociente de 2 magnitudes en decibeles. Entonces, el numerador de lo que está entre paréntesis es la energía que hay en la parte temprana de la respuesta al impulso, entre la llegada del sonido directo y los 80 milisegundos, es esta energía que está acá, y el denominador es la energía que está 80 milisegundos después de la llegada del sonido directo y hasta el final de la respuesta al impulso. Se integra todo eso, se dan valores energéticos, se saca el valor en decibeles, y lo que nos dice la claridad, que si la claridad es negativa en decibeles, tenemos más energía en la cola reverberante que en las reflexiones tempranas. Y si es positiva, tenemos más energía en la parte temprana de la respuesta al impulso. Y un valor alto de índice de claridad está asociado a buena claridad, ¿sí? Medio que la reverberancia y la claridad son magnitudes opuestas, ¿sí? Más claridad es menos reverberancia y así. Bueno, las recomendaciones de la literatura que hay, digamos, cuando yo hice el estudio del estado del arte sobre esto para obtener Single Value Frequency Average Measures, están basadas en la experiencia práctica de consultores acústicos, ¿sí? En el caso del early decay time y el tiempo de reverberación, lo que se hace usualmente es promediar las bandas de octava de 500 y de 1000 Hz.
Entonces, si tenemos este espectro de early decay time, se promedian estas bandas de octavas que están acá. Es una práctica común, pero hay poca evidencia que estos promedios sean representativos de los cambios de reverberancia en banda ancha, ¿sí? Si yo modifico todas las bandas de octava, quisiera saber si estos cambios son representativos del cambio en reverberancia. Entonces, el propósito de este segundo estudio fue el de obtener estas Single Value Frequency Average Measures mejor correlacionadas con sus atributos perceptuales asociados, ¿eh? Como dije, hay poca evidencia que el promedio de las bandas de octava de 500 y 1000 Hz del early decay time es un buen predictor de la reverberancia. Este procedimiento está descrito en el libro de Leo Beranek, Concert Halls and Opera Houses, y en el estándar ISO 33821. En el caso del índice de claridad no hay un criterio unificado de cómo promediar las distintas bandas de octava para predecir la claridad musical. Beranek propuso una métrica que se llama Clarity Index 3, que lo que hace es promediar las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. Un poco la justificación de esto es que la discriminación temporal que tiene el oído humano, o sea, la claridad me dice que también puedo discriminar notas individuales. La discriminación temporal del oído humano por debajo de los 500 Hz es bastante poca. Entonces por eso se justifica promediar esta banda de octava. No sé si es verdad o no, pero bueno, esa es la justificación. Y el estándar ISO propone promediar del índice de claridad las bandas de octavas de 500 y de 1000 Hz. Bueno, les voy a contar un poquito del diseño experimental de mi segundo estudio. Este estudio está compuesto por tres partes, las partes A, B y C. La parte A fue encontrar estos promedios ponderados, estas Single Value Frequency Average Measures, de estos dos parámetros, del Early Decay Time y el índice de claridad, que están mejor correlacionadas con sus aspectos subjetivos. La parte B fue la validación de estas Single Value Frequency Average Measures, a ver si predecían valores de claridad que efectivamente después ocurrieran en la práctica, ¿sí? Y la parte C fue un análisis de correlación un análisis de correlación de las valoraciones de reverberancia y claridad que hicimos y correlacionamos los distintos bandas de octava para ver si había una relación entre las distintas bandas de octava y la percepción de las bandas de octavas de índice de claridad o early decay time con la claridad y con la reverberancia. Bueno, ya vamos a explicar qué es un poquito todo esto. Entonces en la parte A se obtuvieron fórmulas de regresión. Lo que se hizo fue ajustar un modelo de regresión múltiple para predecir la reverberancia y la claridad percibida, ¿sí? Entonces, las variables independientes de estos modelos de regresión son los valores de pares de bandas de octavas de early decay time o de índice de claridad, ¿sí? Entonces, este es un modelo de regresión que tiene 4 variables independientes y un término constante. Las 4 variables independientes son pares de bandas de octava de early decay time, la de 63 y 125 Hz, la de 250 y 500 Hz, y así sucesivamente. Y hay un término que es típico en los modelos de regresión, que es un término constante. Para el índice de claridad, este modelo de regresión, las variables independientes son las pares de bandas de octavas del índice de claridad. Y la variable dependiente, o sea, lo que estos modelos predicen, es el valor predecido de reverberancia o de claridad. Y se lo predice en una escala de 0 a 100, o sea que 0 sería 0 reverberancia y 100 sería una reverberancia enorme, ¿sí? Entonces, para obtener los datos, para alimentar este modelo de regresión, para que nos genere los coeficientes del modelo de regresión, los sujetos valoraron estímulos con cambios solamente en pares de bandas de octava a la vez, ¿sí? Entonces, estos estímulos se crearon mediante una modificación computacional. Se tomaron las respuestas al impulso y se le modificaron pares de bandas de octava, pares de banda de octava del early decay time
y del índice de claridad relativas a un caso base. ¿Sí? Había un caso base y se modificaba, por ejemplo, el par de 63 y 125 Hz de Early Decay Time, después se modificaba el de 250 y el de 500 y así sucesivamente. Entonces, estos son los 9 estímulos que escucharon para el caso del Early Decay Time, los sujetos, son 9 estímulos en total, siempre los cambios relativos a un caso base. El estímulo 1, ¿sí?, es un estímulo en que en los pares de bandas de octava no hay cambio en el early decay time. Y si no hay cambio relativo al caso base, el estímulo 1 es efectivamente el caso base, ¿sí? Entonces, se presentaba a los sujetos este caso base y se les pedía que que juzguen su reverberancia en una escala de 0 a 100. Si les parecía muy reverberante o poco reverberante, etc. Después, el estímulo número 2 es un estímulo en el cual en las bandas de 63 y 125 Hz se aumentó el early decay time en un 90%, ¿sí? Los otros pares de banda de octava no se modificaron y se les pidió a los sujetos que valoren su reverberancia en una escala de 0 a 100. El estímulo 3, bueno, se cambió en menos 90% el early decay time, las otras bandas no se modificaron y se pidió que juzguen la reverberancia de 0 a 100. Los otros estímulos tienen cambio de reverberancia menor porque recuerden que para el early decay time, en bandas de octava más grandes, más agudas, con un cambio menor se puede estar por encima de la Just Noticeable Difference, ¿sí? Entonces con un 65% de cambio alcanzada en las bajas frecuencias necesitamos un cambio más grande, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el clarity, con el índice de claridad. El estímulo 1 es un estímulo en que no hay cambios en la claridad y se le pidió a los sujetos que juzguen cuánta claridad tenía ese estímulo. Lo mismo para el estímulo 2, se aumentó el índice de claridad en más 8 decibeles, las otras bandas no se tocaron, se pidió que juzguen la claridad y así sucesivamente. Para volcar sus resultados, los sujetos utilizaron esta interfase gráfica, donde estaban ahí los 9 estímulos, y podían juzgar la claridad, perdón, la reverberancia en este caso, en valores de 0 a 100, ¿sí? Entonces escuchaban el estímulo A, por supuesto ellos no sabían cuál era el estímulo A, o sea, qué estímulo precisamente era, escuchaban nada más que la música y valoraban en términos de reverberancia en una escala de 0 a 100 cuán reverberante les parecía el estímulo A. Después lo comparaban con el estímulo B y les ponían que era más o menos reverberante en esa escala y así sucesivamente. Bueno, voy a mostrar un poco los resultados que nos dio del modelo de regresión que utilizamos. Entonces, los modelos de regresión obtenidos para el estudio 2, parte A, con una muestra de 24 sujetos, para reverberancia se encontró este modelo de regresión que vemos acá. Ya están los coeficientes reemplazados, o sea, ya los coeficientes están ajustados por el modelo de regresión lineal. Y lo que vemos es que las bandas de octava más agudas del early decay time tienen la mayor importancia en la predicción de la reverberancia. En un modelo de regresión lineal, el coeficiente asociado a una variable independiente me dice cuán importante es esa variable independiente en la predicción de la variable dependiente. Para claridad, se vio también que las frecuencias altas son las más importantes para predecir la claridad. O sea, las frecuencias de 4 y 8 kHz son las que tienen más importancia para predecir la claridad. Bueno, habíamos hablado de que el estudio 2 tenía partes A, B y C. La parte B del estudio 2, lo que hicimos fue tratar de validar que estos modelos de regresión realmente predijeran correctamente la claridad y la reverberancia. Y para eso se tomaron 7 estímulos de diferentes salas, o sea, eran 7 salas distintas, y les pedimos a los sujetos que de la misma manera como con la interfase que habían utilizado anteriormente, que valoren esos 7 estímulos en términos de reverberancia y claridad en una escala de 0 a 100. Entonces, después se tomaron los modelos de regresión que se obtuvieron en la parte A
y se sustituyeron los valores de bandas de octava del early decay time y el índice de claridad de estas 7 salas en esos modelos de regresión. Y esos modelos de regresión generaron predicciones de reverberancia y claridad para esas 7 salas, ¿sí? Entonces después se compararon los valores predecidos con los valores valorados independientemente, los valores predecidos para estas 7 salas por los modelos de regresión con las valoraciones que hicieron los sujetos de las salas. Bueno, estos son los resultados. Esto es para reverberancia. En el eje horizontal lo que tenemos son las valoraciones independientes que hicieron de estas, acá son 8 salas en realidad, en reverberancia, en claridad hubo una sala menos, pero el eje horizontal muestra los valores que asignaron los sujetos de reverberancia en una escala de 0 a 100 para las distintas salas. Y en el eje vertical tenemos los valores predecidos por los modelos de regresión. Los valores que están cerca, o las salas que están cerca de la diagonal, indican que las predicciones son buenas, ¿eh? Si estamos cerca de la diagonal, quiere decir que entre la predicción y lo que se midió, hay un buen acuerdo, ¿sí? Para claridad, lo mismo, es el mismo gráfico, y los valores cerca de la diagonal indican buenas predicciones. Acá la sala G es un poquito un outlier, se va un poco de la... no es tan buena la predicción ahí, pero en general los valores, las fórmulas de regresión pudieron predecir bastante bien los valores de reverberancia y claridad. En la parte C lo que se hizo es, con estas 7 salas que se habían valorado en reverberancia y claridad, lo que se hizo fue correlacionar los valores de bandas de octava de esas salas de early decay time y claridad con esos valores de reverberancia y claridad, ¿sí? De estas 7 salas. Entonces, lo que se hizo fue correlacionar los valores de las distintas bandas de octava de early decay time y índice de claridad de estas salas con sus valoraciones de reverberancia y claridad. La correlación lo que mide es el grado de asociación lineal que hay entre dos variables. O sea, yo puedo correlacionar el crecimiento de las plantas con la cantidad de lluvia que hubo. La correlación no implica causalidad, porque también yo podría decir que cuando crecen las plantas aumenta la lluvia, cosa que no necesariamente tiene que ser así, porque cuando crecen las plantas tal vez es porque le puse más abono a las plantas y no porque haya llovido más. O sea, correlación no implica causalidad. Entonces, ¿cuál fue la idea de esto? Tener un chequeo adicional de los resultados del análisis de regresión. Entonces, estas son las correlaciones que se encontraron entre los distintos pares de bandas de octavas de early decay time y las valoraciones de reverberancia. Lo que vemos es que las frecuencias medias y altas del early decay time están bastante correlacionadas con la percepción de la reverberancia, y curiosamente la recomendación de Beranek de promediar 500 y 1000 Hz es la que tiene la mayor correlación con la reverberancia, con un índice de correlación del 0,637, ¿sí? Para claridad se encontró que hay una altísima correlación entre las bandas más agudas del índice de claridad y la claridad. Esto es un resultado bastante nuevo y, nada, estamos bastante contentos porque nos da una idea de que las bandas de octava más agudas o con mayor frecuencia del índice de claridad son las que mandan a la hora de determinar la claridad en una sala, ¿sí? En cambio, la recomendación de Beranek, el C83 o el Clarity Index 3, no muestra una alta correlación con la claridad. Tiene una correlación de 0,45 nada más, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un resumen de este estudio número 2. Se generaron 2 modelos de regresión obtenidos para predecir reverberancia y claridad a partir de los valores de banda octava de una respuesta al impulso arbitraria, los valores de banda octava de early decay time y de índice de claridad. O sea, yo a estos modelos de regresión le doy los valores de banda octava de early decay time o de índice de claridad y me predicen una valoración de reverberancia, ¿sí? Se vio que los valores predecidos por los modelos de regresión fueron similares, vieron que estaban bastante cerca de la diagonal, a los obtenidos de la valoración subjetiva. El promedio de las frecuencias medias de early decay time mostró la más alta correlación con la percepción de la reverberancia,
y las frecuencias más altas del índice de claridad, 4000 y 8000 Hz, mostraron la más alta correlación con la percepción de la claridad. Bueno, tiempo de hacer otra pausa y responder algunas preguntas si las hay. Zach, ¿querés leerlas si hay alguna pregunta? Sí, bueno, tenemos una pregunta, pero es de la última parte, de la parte 1 de Estudio 1, estudio sí. 1. Y pues entró después de que em, habías empezado. El valor de 5% JND de la ISO es muy exigente, entonces. Sí, para mí sí. Sí, Para mí es muy difícil detectar un cambio en reverberancia que, que no sea mayor al 18-20%. 5%. Yo me acuerdo que sobre todo cuando estamos escuchando música, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se hizo la renovación acústica del Teatro Colón, los consultores mostraron que habían copiado la curva de reverberación, o sea, después de que se hizo la renovación, la curva del espectro de la curva de tiempo de reverberación era prácticamente igual a la original. Le habían puesto como bandas al costado, que era el 5%, que es lo que históricamente se tomó como la Just Noticeable Difference del tiempo de reverberación y del Early Decay Time. Pero para mí es muy difícil ese valor es difícil de alcanzarse. Tiene que ser un cambio mucho más grande para poder detectar un cambio en la reverberancia. muy interesante, Fernando. Y pues no, me parece súper bien esas, bueno, esas cosas que has descubierta, Descubierto. sí, descubierto en estos estudios. Lo que me parece interesante es que con la reverberancia de 500 Hz y 1000 Hz, realmente relaciona con los La trabajos, perce- principios de Beranek Ujú. y que al contrario, las de claridad no eran tan de acuerdo. No Y están de bueno, acuerdo, sí. me parece interesante eso y que nos ayude a pues diseñar mejor y Sí, 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 sí. súper. Bueno, me falta el último estudio y bueno, con esto terminaríamos. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, No si veo no hay más más. preguntas, entonces continuemos, ¿te parece? Bueno, muy bien. Bueno, el estudio 3 era encontrar estos valores preferidos para parámetros acústicos, ¿sí? Bueno, voy a dar un poquito de contexto de este estudio 3 sobre valores preferidos de parámetros acústicos. Cuando un consultor acústico va a diseñar una sala de concierto, tiene que fijar ciertas metas en su diseño para la sala, ¿sí? Primero la va a diseñar en términos de la cantidad de asientos que va a tener, pero entre otras cosas, por ejemplo, puede apuntar a un cierto valor del tiempo de reverberación. Por ejemplo, si es música sinfónica, será superior a los 2 segundos, en cambio, si es música de cámara, tendrá que ser un tiempo de reverberación menor. Entonces, ponen metas acústicas para el diseño de su sala. Y estas metas se traducen en valores preferidos de parámetros acústicos y valores a los cuales podamos apuntar cuando queremos obtener un cierto resultado positivo y bueno para el tipo de sala que tenemos o el tipo de música que se ejecuta en esa sala. Entonces tenemos que tener valores de early decay time, de índice de claridad, de strength, que es la cantidad de amplificación pasiva de la sala, etc. Los parámetros de espacialidad, etc. Bueno, la mayoría de los valores preferidos de los parámetros acústicos que tenemos hoy en día se basa un poco en la experiencia práctica de consultores acústicos. Beranek propuso varios valores preferidos en su libro. Es un scan del libro, de su libro. Fíjense que acá tenemos que para repertorio sinfónico de más de 1400 asientos, el tiempo de reverberación ocupado tiene que estar entre 1.8 y 2.1 segundos y dice promediar las bandas de 500 y 1000 Hz. El early decay time desocupado 2,2 y 2,6 y bueno, acá hay otros parámetros
Acá está el Clarity Index 3, el índice de claridad 3, que es el promedio de las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. Y hay distintas recomendaciones de valores para música sinfónica, música de cámara, ópera, etc. Para su estudio de salas británicas, Barron también propuso valores preferidos para parámetros acústicos, y el estándar ISO 3382 también propone valores preferidos, ¿sí? Que son los que están acá en la última columna. Bueno, lo que hay es pocas recomendaciones de valores preferidos de parámetros acústicos para distintos tipos de música, ¿sí? Hay un estudio muy interesante de Wallace Clement Sabine, que fue el padre de la acústica arquitectónica, que realizó también a principios del siglo XX en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en la cual en una de las aulas del conservatorio había un pianista interpretando música y había una serie de oyentes en la sala, y Sabine agregaba colchones y almohadones para cambiar el tiempo de reverberación de la sala, y les preguntaba a los oyentes en qué modalidad, o sea, con cuál tiempo de reverberación se sentía una preferencia para la música que se estaba ejecutando, ¿sí? Ese fue uno de los primeros estudios de preferencia que hubo. Después hay dos estudios muy interesantes que muy poca gente los conoce, que fueron de principios de los años 20, los años 30, son los estudios de McNair y Lipschitz, que relacionaron el valor óptimo del tiempo de reverberación para distintos tipos de música en relación al volumen en metros cúbicos que tiene la sala, en metros cúbicos o pies cúbicos, ¿sí? Y la premisa que tuvieron estos dos investigadores, o sea, porque lo que encontraron ellos es que el tiempo de reverberación óptimo crece cuando tiene que crecer, cuando crece el volumen en metros cúbicos de la sala. Y ellos basaron esta idea en que la intensidad del campo reverberante de la sala debe mantenerse constante a medida que aumenta el volumen de la sala. Entonces, si aumenta el volumen de la sala para mantener la intensidad del campo reverberante, necesariamente tenemos que aumentar el tiempo de reverberación. Entonces, estos descubrimientos de Lipschitz y McNair dieron lugar a estos gráficos, que por ejemplo lo saqué del libro de Marshall Long, en los cuales tenemos que el tiempo de reverberación óptimo, que está en el eje vertical, aumenta con el volumen en metros cúbicos de la sala. Y tenemos, por ejemplo, para estudio de grabación, en el eje horizontal tenemos el volumen en metros cúbicos, y en el eje vertical el tiempo de reverberación óptimo en segundos. Para estudio de grabación, para auditorios, salas de adoración religiosa, salas de ópera, etc. Y fíjense que con el volumen del espacio, de la sala, cuando aumenta el volumen, también aumenta el tiempo de reverberación recomendado. Existen muy pocos estudios de valores preferidos de otros parámetros acústicos distintos al tiempo de reverberación. Bueno, dicen que voy muy rápido, así que voy a parar un poquito acá. Así que, bueno, les voy a contar un poquito ahora del diseño experimental de este estudio, que trató de encontrar valores preferidos para distintos parámetros acústicos. Entonces, la idea de este estudio lo que hizo fue tomar un conjunto de salas de concierto bastante distintas entre ellas y generar un ranking de preferencia de esas salas para cada tipo de música. O sea, establecer un ranking de las salas, cuál era preferida para no sé, un tipo de música y cuál era la preferida para otro tipo de música, en términos de preferencia acústica. Yo prefiero esta acústica a la acústica a este otro tipo de acústica, ¿sí? Entonces, las salas preferidas, la sala más preferida, los valores acústicos de esas salas más preferidas son los valores preferidos para ese tipo de música, ¿sí? Porque si se prefirió cierta sala para ese tipo de música, quiere decir que esa sala tiene los valores que deseamos tener de los parámetros acústicos para ese tipo de música. Entonces los valores preferidos fueron obtenidos para diferentes estilos de música. Usamos música del periodo barroco, música de Handel, música del clasicismo, una pieza de Mozart, y música de mi compositor romántico favorito, Félix Mendelssohn, del periodo romántico. Entonces, nosotros en el laboratorio Sproul, el Sound Perception Room Acoustics Laboratory, hizo más bien mi compañero Matthew Neal, hizo una base de datos de salas de concierto
se hicieron mediciones en 21 salas de concierto en Estados Unidos, Canadá y Europa. Yo participé en la medición de unas 10 o 11 salas, no recuerdo exactamente. Pero bueno, nos generó una base de datos de salas para poder acceder a las respuestas al impulso de todas estas salas. Entonces, lo que se utilizó para identificar salas que fueran similares fue un método de aglomeramiento que se llama el método K-means, que es un método que se llama Cluster Analysis, que hoy en día este tipo de métodos están muy en boga por una técnica que se llama Data Mining. No tengo ni idea qué es la Data Mining, pero sé que está bastante en boga. Entonces, este método funciona de la siguiente manera. Tenemos variables de selección, que en este caso fueron las frecuencias medias del early decay time de las salas, el índice de claridad 3, que por más que dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo, por más que yo haya dicho que no está muy bien correlacionado con la claridad, lo usé igual como variable clasificatoria, y la cantidad de asientos, ¿sí? Entonces, esto forma como unos 3 ejes coordenados, ¿sí? Como 3 ejes coordenados, donde cada punto es una sala. O sea, los valores que tienen de frecuencias medias de early decay time, de índice de claridad y la cantidad de asientos, en esos 3 ejes, un punto vendría a ser una sala. Perdón. Entonces, lo que hace este método K-means es agrupar en este espacio tridimensional, es agrupar todas las salas que son similares, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es, porque en 3 dimensiones es difícil dibujarlo, tenemos pares, ejes coordenados de 2 variables clasificatorias. En el gráfico de la izquierda tenemos el early decay time en frecuencias medias en segundo de las distintas salas, y en el eje vertical el índice de claridad 3 en decibeles. Todos los puntos que tengan la misma figura geométrica pertenecen al mismo clúster, al mismo grupo, ¿sí? Acá en este otro gráfico tenemos en el eje horizontal el early decay time en frecuencias medias, y en el eje vertical el número de asientos, y en el último el índice de claridad y el número de asientos en vertical. Entonces, todos los que tienen la misma figura geométrica pertenecen al mismo clúster. Los clústeres no necesariamente tienen que tener el mismo número de integrantes, y después de cada clúster se saca uno que sea representativo, que son los que están en color, ¿sí? De cada clúster, de cada figura geométrica, se saca uno que sea el más representativo, y esas son las salas que utilizamos para hacer el ranking de preferencias, ¿sí? Bueno, una cosa que podríamos haber hecho es agarrar esas 7 salas y ponerlas en una interfase donde estuvieran cada uno de los estímulos, y que los sujetos para cada tipo de música las rankearan, es decir, esta tiene una valoración de preferencia de 90, esta tiene una de 45, esta de 35, esta de 70, pero ese tipo de valoración que se llama direct scaling, valoración directa, no está aconsejada cuando tratamos de valorar la preferencia. Cuando tratamos de valorar la preferencia se llama lo que se llaman estudios afectivos, ¿sí? Donde el sujeto integra toda su percepción para dar una valoración general del producto. El producto puede ser una mermelada o una televisión o no sé, o un jugo de naranja. Entonces genera una percepción integral de integral de sus sentidos para valorar cuánto prefiere un producto o una sala de concierto que otra. Entonces, para ese tipo de valoraciones no están aconsejadas el direct scaling, están aconsejadas otras técnicas como las comparaciones apareadas o paired comparisons. Entonces, para cada estilo de música, en este método de comparaciones apareadas, los sujetos escuchaban pares de salas, una sala y otra sala, ¿sí? Y después seleccionaban cuál de las 2 salas preferían más, si prefiero esta o prefiero esta, ¿sí? Y además valoraron cuánto más prefirieron una sala, la sala seleccionada, que la otra sala. Entonces tenían esta interfase que podían escuchar los 2 estímulos, las 2 salas que comparaban, y después decían, prefiero la sala B a la sala A, por ejemplo, y después con este slider podían decir, prefiero la sala B, la sala A y la sala B son igualmente preferidas, que sería una valoración de 0, hasta 10, cuando la sala B es extremadamente más preferida que la sala A, ¿sí? Bueno, cuando se hacen todas las comparaciones, que son muchas comparaciones, porque hay que comparar todas las salas entre sí,
Esto me genera una cosa que se llaman los merit scores, que son las valoraciones de preferencia para cada sala en un rango que va de 0 a 1, ¿sí? Donde 0 sería que es la sala menos preferida y 1 sería una sala altísimamente preferida. Para las 7 salas y para cada tipo de música. Esta es una muestra la muestra de los resultados que voy a mostrar ahora tiene nada más que 18 sujetos, con lo cual es poco, o sea que los resultados que tenemos no son conclusivos, pero bueno, quería mostrarles estos resultados, ¿eh? Entonces, para el barroco, para la música barroca, las 7 salas que están acá abajo, estos son los valores de preferencia. Estos son box plots, que es una forma de graficar que se muestra cómo está la desviación estándar. Vemos que la sala F es un poquito la más preferida para el barroco, pero que no hay mucha claridad, o sea, no se ve muy claro cuál es la más preferida y cuál no, ¿sí? Para la música del periodo clásico, la música de Mozart, hay menos aún diferencia entre las medias, y para el periodo romántico hay como distintos grupos, ¿no? Estas dos y estos 3 que están abajo, ¿sí? Aparentemente la sala F es y la sala E son las más preferidas. Bueno, este es el resumen de los valores de preferencia que se obtuvieron para las 7 salas. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, entonces para el barroco los valores preferidos deberían ser extraídos de la sala F. Para la música para el periodo clásico, para la música de periodo clásico, de la sala F también, y para el periodo romántico de la sala F. Bueno, acá habría un problema porque las 3 salas, la sala F fue la que fue más elegida para los tres tipos de música, y bueno, eso dio así, porque es una muestra todavía chica. Espero que a partir de que se empiecen empiece a haber más sujetos, se empiecen a separar más. Pero el problema es que nosotros no podemos usar la información que tenemos acá, porque en estadística a nosotros no nos interesa tanto lo que pasa en una muestra, pero nos interesa más lo que pasa en la población, ¿sí? Lo que tenemos acá es una muestra de 18 sujetos que tomaron el test, pero nos interesa inferir lo que pasa en la población, que es la población de todos los posibles sujetos que hubieran podido tomar este test. Eso es lo que hacemos en estadística, ¿sí? Entonces, para hacer el ranking de salas de concierto, utilizamos una técnica que se llama análisis de varianza, ANOVA, ¿sí? Analysis of Variance, que lo que plantea el análisis de varianza es una hipótesis nula en la cual las medias de preferencia de todas las salas, pero en la población, no en la muestra, son todas iguales, ¿sí? Todas las medias son todas iguales. Y hay una hipótesis alternativa que al menos una de las medias es diferente de las demás. Entonces, para determinar esto, si podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, se utiliza una cosa que se llama el test F, que es el test de Fisher, que básicamente se calcula un estadístico, que es el estadístico F, que no importa mucho cómo se calcula, pero que es básicamente el cociente entre el error cuadrático medio entre las medias versus el error cuadrático medio dentro de las medias. Entonces después se va a esta distribución, que es la distribución de Fisher, y en base a un F crítico, que se estipula que es la probabilidad que yo incorrectamente rechace la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, y ese ese error tiene que ser chico. En la investigación científica se ha colocado ese valor en 0,05 de probabilidad. Entonces, si el F que calculamos es mayor que el F crítico, este F se calcula de la muestra. Si el F calculado de la muestra es mayor al F crítico, se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa de que alguna muestra es diferente de las demás, con una probabilidad de error del 0,05. Bueno, entonces, en el análisis de varianza se tienen que cumplir los supuestos de un test paramétrico, que es que los errores estén distribuidos normalmente, que haya homocedasticidad, que quiere decir que la varianza de los errores no cambie con la variable explicativa, que haya independencia de errores y que no haya outliers, ¿sí? Entonces, si estos supuestos están cumplidos, usamos una ANOVA paramétrica, y para
la ANOVA lo único que nos permite saber es si hay una diferencia, al menos una diferencia entre las medias. Entonces, con estos tests de Pohock, que se llaman el test de Tukey, puedo ver cuáles diferencias hay entre las distintas medias. Si no se cumplen los supuestos de un test paramétrico, se utiliza una ANOVA no paramétrica de Friedman. Bueno, voy a mostrar los resultados. Entonces, en estos resultados que vamos a ver ahora, vamos a ver nada más que las salas con medidas de preferencia que son estadísticamente diferentes, ¿sí? Entonces, las salas que pertenecen al mismo grupo tienen medidas de preferencia que son estadísticamente iguales, ¿sí? Entonces, para la música barroca, todo lo que está en el grupo 1, donde la preferencia aumenta hacia abajo, todas las salas que están en el grupo 1 tienen estadísticamente la misma media de preferencia. No hay diferencia entre estas salas. Y en el grupo 2, estas medias que están acá son estadísticamente iguales adentro del grupo 2. Entonces vemos que hay diferencias significativas nada más que entre las salas B, G, D, E y la sala F, porque las salas H y C están en los dos grupos. Para la música clásica hubo solamente diferencias significativas entre la sala E y la sala E, la sala B y la sala E, y para la música romántica se generaron tres grupos, entonces hay diferencias significativas, por ejemplo, entre la sala G y la sala C, y entre las salas E y F y las salas H, D y B, y entre E y F y la sala G, o sea, hay más diferencias para la música romántica, ¿sí? Pero lo que vemos es que la sala F es siempre la más preferida para los tres tipos de música. Yo espero que a medida que empiece a testear más sujetos, esto empiece a variar un poco, ¿sí? Pero como vemos, la sala F fue la más preferida para todos los estilos de música. Bueno, entonces lo que hicimos fue calcular los valores de los parámetros acústicos de estas 7 salas. Entonces, las salas más preferidas iban a tener los valores de los parámetros acústicos preferidos para ese tipo de música. Entonces los valores de los parámetros de salas con mayor preferencia son los valores preferidos. Los valores de los parámetros acústicos de las salas con mayor preferencia son los valores preferidos. Entonces, ¿qué parámetros calculamos? Bueno, haciendo uso de los resultados que obtuvimos en el estudio 2, lo que calculé de estas 7 salas fueron los Single Value Frequency Average Measures que obtuvimos en el estudio 2 de reverberancia y claridad de estas salas. O sea, se evaluaron esa fórmula de regresión con los valores de bandas de octava, de Early Decay Time, índice de claridad de estas 7 salas, y se obtuvieron las Single Value Frequency Average Measures de estas 7 salas que están rankeadas en términos de preferencia. También se obtuvo el valor de strength, que es otro parámetro acústico en frecuencias medias, la Early Lateral Energy Fraction, que está asociada con el ancho de la banda, la percepción del ancho de la fuente, y después el strength de las Late Lateral Refractions, que está asociado con el Listener Envelopment, la sensación de estar envuelto por el sonido. Entonces estamos viendo ya los resultados para las Single Value Frequency Average Measures de reverberancia con una muestra de 18 sujetos. Tenemos acá los 3 tipos de música. Entonces, en el eje horizontal, este es el valor obtenido del Single Value Frequency Average Measures para reverberancia de cada una de estas salas. O sea, se evaluó el modelo de regresión con los valores de banda de octava de Early Decay Time de todas estas salas, ¿sí? Las salas que tienen el mismo color pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Y las que están en rojo pertenecen al grupo 1 y al grupo 2. Entonces lo que vemos que la preferencia está en el eje vertical. Lo que vemos es que la sala F, al ser la más preferida, me determina que el valor preferido para la música barroca, para este parámetro acústico, este Single Value Frequency Average Measure de reverberancia, es de 40, ¿sí? En una escala de 0 a 100. Después, para la música clásica también es de 40 porque la sala F es la más preferida, y para la música romántica también es de 40. O sea que no hay mucha información acá, y lo que obtuvimos que para los 3 tipos de música, el valor preferido para el Single Value Frequency Average Measure de reverberancia es de alrededor de 44, ¿sí? En una escala de 0 a 100. Entonces yo podría diseñar una sala utilizando esta fórmula de regresión y apuntar
a que tenga un valor de 44. Para el Single Valley Frequency Average Measure de claridad, para la música barroca, clásica, romántica, como siempre la sala F es la más preferida, los valores son los mismos para los tres tipos de música, que es alrededor de 60. ¿Sí? Para el Single Valley Frequency Average Measure de claridad es alrededor de 60. Si yo quiero diseñar una buena sala de concierto, debería apuntar a un valor de 60 en este Single Valley Frequency Average Measure. Después para el Strength, anda alrededor, como la sala E y F, como la sala F y también la sala E son las más preferidas, esto anda alrededor de entre 7 y 8 decibeles, esos son los valores preferidos para este parámetro. Y para la Early Lateral Energy Fraction, el valor preferido es alrededor de 0,6. Y para la Strength of the Late Lateral Reflections, para los tres tipos de música, está entre más o menos 1 decibel. ¿Sí? Ese es el valor preferido que obtuvimos. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del estudio 3. Les agradezco por haber estado hasta ahora. Muchas gracias por su paciencia. Entonces se estableció un ranking de preferencia de 7 salas de concierto para 3 estilos de música. Una sala F, resultó la más preferida para todos los estilos de música. Los valores preferidos obtenidos en el estudio 3 están dentro de los rangos propuestos por Beranek en el libro. Vieron los valores que están en el libro de Beranek y el estándar ISO. Y los resultados son netamente preliminares debido al pequeño tamaño de la muestra. Necesitamos testear al menos 26 o 28 sujetos. Testeamos nada más que 18. Bueno, voy a hacer una pausa acá, a ver si hay alguna pregunta más. Y después me quedan 3 diapositivas, que es un poco el epílogo. Y bueno, les agradezco muchísimo haberse mantenido del otro lado de la computadora, que yo sé que es mucho tiempo, pero bueno, les agradezco que estuvieran hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta, Zach? Sí, hay dos, pero son muy parecidos. Entonces, ¿cuáles requisitos deben tener los sujetos? O sea, si tienen de pronto un conocimiento sobre la música o son músicos o de pronto no tienen ningún conocimiento de estas cosas. Sí, ¿Puedes lo contar puedo un responder poquito eso. de eso? Lo puedo responder. Sí, nosotros somos en el laboratorio Sproul somos muy exigentes con eso porque hay estudios que demuestran que los músicos pueden detectar cambios más chicos en un estímulo, entienden más rápido las consignas y les requerimos que tengan al menos 5 años formales de estudianza de un instrumento formal y que además estén practicando un instrumento en una banda o con un profesor. O sea que necesitamos gente que tenga buenos conocimientos musicales. Sí, correcto. Gracias. Bueno, entonces continuemos Sí, porque unas ya. conclusiones, pues mucho tiempo. Bueno, yo soy una persona que está muy influenciada por las ideas de la física teórica, siempre me encantó la física y sobre todo la física teórica, y cuando empecé mi investigación hace 5 años, pensé que iba a tener una idea genial y que iba a aparecer con una fórmula de este tipo, o que después de un largo desarrollo matemático iba a descubrir una fórmula así. Lo que descubrí con todos estos estudios subjetivos es que hay una gran variabilidad en los resultados. Un compañero mío al cual le tengo mucho aprecio y que, que respeto mucho sus ideas y que aprendí mucho de él cuando estuve en Penn State, que es Matthew Neal. Recuerdo que hizo un estudio subjetivo en el cual le pedía a la gente que valorara distintos tipos de acústica en términos de su claridad, de su reverberancia, de su calidez y otros aspectos perceptuales en una escala de 0 a 100. Y en los datos que obtuvo, la desviación estándar de los datos era de 20 puntos. O sea, había una variación de la media de 20 puntos para arriba y para abajo de lo que debería ser la valoración de reverberancia en una sala. Entonces, o reverberancia o claridad. Entonces, los estudios subjetivos tienen mucha variabilidad intrínseca. Nosotros tratamos con estadística de sacar resultados que sean lo más estadísticamente más correctos. Es decir, tenemos este resultado, pero tiene este error posible. ¿Sí? Entonces, en estos 3 estudios, se estudiaron varios aspectos de parámetros acústicos de sala de concierto.
se encontró un nuevo valor de la JND del Early Decay Time. Las bandas de frecuencia más importantes para el Early Decay Time y el índice de claridad en la percepción de la reverberancia y la claridad fueron identificadas. Se obtuvieron algunos valores preferidos de parámetros acústicos, esto todavía está en proceso. Y como trabajo a futuro, continuar con la recolección de datos para el estudio número 3, llegar hasta 26, 28, identificar las razones por las cuales la sala F fue la preferida para todos los estilos musicales, y escribir 2 publicaciones más sobre los estudios 2 y 3, que bueno, en eso estamos, ¿sí? Bueno, acá hay una lista de referencias y bueno, voy a dejar de compartir y le agradezco de todo corazón los que se quedaron casi 1 hora y media escuchándome. Así que bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Bueno, muchas gracias, Fernando. Eh, bueno, en este momento no creo que podamos contestar preguntas ya que pasamos la hora, pero vamos a publicar el video en YouTube y publicarlo también en redes, así que de pronto por allá puedes estar pendiente de los comentarios y estar pues ¿Quieren que deje respondiendo mi si email quieres. ¿quieren que deje mi email por si me quieren contactar? Ah, bueno, sí, déjalo en el chat y por si Bueno, alguien quiere escribir. fernando@patagonacoustics.com. Eh, ¿No salió? no, Ah, no veo en el directo, chat. Mariana Botero, perdón. Tengo que poner a todos, ¿no? Ah, ya. To, Spam hosted. ¿Cuál sería? Ah, no, pues son host y panelists. Bueno, no sé. No veo cómo mandárselo a todo el mundo, pero bueno. Tal vez Bueno, lo. mm, ok. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes de hoy. Muy interesante la charla, Fernando, así que te agradezco mucho por sacar el tiempo para hacer esto y felicitaciones por tu tremendo trabajo y pues realmente un aporte muy importante a estas investigaciones. Sí, bueno, Gracias bueno, gracias. Hasta luego. y nos vemos a la próxima. Hasta luego.